Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gente Nuteco, este podcast empresarial que desde Nuteco lanzamos de vez en cuando, no solo a las ondas, sino también a través de los distintos canales en vídeo y en los que hablamos de empresas. Y en esta ocasión hablamos de empresas, hablamos con empresarios, de empresarios. Y en esta ocasión el nombre ya nos puede dar una pista de por dónde van a ir los tiros, qué nos va a ocupar a lo largo de los próximos minutos. Hablamos de crecer. Pero no hablamos de crecer y de expandirse a nivel de empresa de cualquier manera, sino de hacerlo, que a veces es lo complicado, sin tropezar demasiado, sin caernos. Hacer los negocios sostenibles, no solo cuando vienen las vacas flacas, sino también cuando los negocios se vienen arriba y nos viene la cosa bien dada. Y para ello contamos con gente que seguramente va a tener muchísimas cosas que contarnos, más cosas que contar que tiempo tenemos, y os paso a presentar. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Rafa Jábega desde Exitalia, CEO de Exitalia. Rafael, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, gracias por invitarnos. Claro, pues un ratito aquí que tendrás que hablar mucho de eso. Miguel Ángel desde Benibaldo, CEO de Benibaldo, director general también. Bueno, pues un placer tenerte por aquí. Nada, igualmente. Muchísimas gracias por invitarnos. Alfonso Ortiz Vico desde Vía Office. Encantado de tenerte por aquí. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Javi, por tu invitación, y además rememoramos tiempos pasados. Claro, exactamente. Ya coincidimos delante de un micrófono. Estábamos haciendo la cuenta como hace 26 o 27 años sin problemas. Mínimo, o sea que hace ya bastante. Bueno, yo creo que el título de este podcast, que viene a decir cómo hacer crecer una empresa sin caer por el camino, me da pie a la primera pregunta que pongo en el medio para que la cojáis. Me decía o hablaba no hace demasiado tiempo con un empresario del sector de la construcción. Un empresario con cierta relevancia, cierta importancia, que me decía, el sector de la construcción, por ejemplo, pues todos sabemos que ha tenido baches. Los baches son muy importantes, han pasado por baches económicos muy importantes. Y me decía, ¿te puedes creer que me está costando más gestionar mi empresa cuando crece que cuando han venido las crisis? Lanzo la pregunta, ¿cómo crecemos sin tropezar demasiado? Alfonso, por ejemplo. Pues la verdad es que es buena pregunta. Yo tengo que reconocer que, porque bueno, ya lo digo un poco brevemente, ¿no? Para los que, bueno, la gente que no me conoce, yo soy joven empresario, aunque sigo siendo joven y ya peino canas, ¿no? Yo como empresario llevo 6 años porque mi vida profesional inicialmente la desarrollé por cuenta ajena, ¿no? Y yo estoy en esa fase de crecimiento, ¿no? Aún no he tenido muchos baches, porque iniciar una empresa de cero es muy complicado. Muy complicado. Uh-huh. Y solamente los emprendedores que lo hemos iniciado en este sentido, pues sabemos de las dificultades, ¿no? Y sí que es cierto que ese crecimiento tienes que intentar que sea sostenible, ¿no? O sea, esto no es crecer por crecer, sino que cuando tú estás creciendo tienes que conseguir que toda la estructura crezca en el mismo sentido, ¿no? Uh-huh. Porque si no, puedes colapsar y crear cuellos de botella. Entonces, al final, eso lo que te puede llevar es a fracasar como empresario y como empresa, ¿vale? Entonces, probablemente lo complicado sea controlar ese... Lógicamente, todos los empresarios queremos crecer, queremos tener más, queremos desarrollarnos, que la empresa sea más grande, que facture más, tener más empleados, ¿vale? Que la empresa gane más. Pero en ocasiones hay que tener cuidado de no morir de éxito, claro, ¿vale? Que es algo muy común y a mucha gente le ha pasado, ¿vale? Es un peligro, ¿no, Miguel Ángel, Rafa? Sí, totalmente. El morir de éxito es una cosa que de vez en cuando surge, esa expresión, y lo tenemos ahí encima de la mesa cualquiera que tenemos una empresa, ¿eh? Pues mira, estaba ahora cuando venía para acá, que me decía Miguel Ángel de si teníamos anotaciones hechas y tal, y sobre el título del podcast de esta mañana. Te puedo decir que seguramente si lo pones hoy en ChatGPT o en Copilot o donde sea, te va a dar un montón de tips para hacerlo perfecto. Pero después ninguno de esos tips funciona. Digamos que la teoría es fácil, ¿no, Rafa? Sí, entonces yo creo que ninguno de los tres que estamos aquí te vamos a descubrir nada. Pero bajo la experiencia de más de 20 años como empresario, sobre todo estos 20 años que llevamos con Exitalia, el crecimiento, me lo decía uno de nuestros colaboradores, es como cuando crece una tortuga. ¿Qué le crece antes, el caparazón o el cuerpo? Uh-huh. Si el caparazón no crece, el cuerpo no va a poder crecer. Y si el caparazón no crece, el cuerpo tampoco. Entonces, ¿cómo se ajusta
en un proyecto de crecimiento cuando tu anterior contertulio que tuviste aquí, del empresario de la crisis y el crecimiento, realmente cuando tienes una empresa pequeña, somos 4, somos 6, eso es fantástico. Se disfruta de lo que estás haciendo. Cada éxito se vitorea, los problemas se solucionan entre todos, pero el problema es cuando creces. Claro. Cuando creces, ¿cómo ajustas todo para que funcione a la misma vez? Nosotros, y os invito a que vengáis a nuestras instalaciones aquí en Marqués de Molins, en la primera planta, y cuando hicimos la decoración de las nuevas instalaciones, lo primero que quisimos poner es todo y os invito a que lo hagáis, nuestro histograma. De cada año, de los 20 años que tenemos como empresa, hay una imagen que representa una parte de lo que nos pasó en ese año. Y te puedo decir que en ese histograma, que sí, no lo hemos sacado de ChatGPT, y en ese histograma sí te digo todos los éxitos y fracasos que nos han llevado a donde estamos hoy. Y cuando hablabas de morir de éxito o de cómo no caer en el intento, yo creo que hay que morir de éxito y caer en el intento. Y levantarte, analizar todo lo que no has hecho correctamente o todos los fallos que te han cometido para caer, ser muy crítico, ajustar mucho. El tema financiero es muy importante. Me decía alguien de Benibaldo que el cubo de la basura es lo que más importante seguramente es de una empresa, es decir, dónde están las pérdidas, saber dónde las tienes. Pero nosotros en todo el recorrido de estos 20 años tenemos varios hitos, que cuando uno crece muy rápido. Cuando crece muy rápido no tiene control ni sobre la sostenibilidad, ni sobre la economía, ni la rentabilidad. Vende, no sabe ni los márgenes y el cubo de basura se llena, Miguel Ángel. Y entonces después hay otro factor importante, es decir, qué producto tienes, cuál es tu mercado, cómo va evolucionando el consumidor constantemente. Y en esto, Javier, es decir, tu sector de la comunicación está en una evolución que aquí sí parece que si no corres, si no sales todas las mañanas corriendo, parece que no vas a llegar a ningún lado. La sensación, de hecho, que tienes es que siempre estás ayer, ¿no? Esto es ayer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por mucho que tú intentes correr y seguir el ritmo, ¿no? Y después te incluiría otra cuestión muy importante, que esto nos está sacando locos, por lo menos a nosotros en esta última etapa de crecimiento, que ya vamos a por 30 personas en la compañía, que es el equipo humano, la coordinación, la gente que crea el proyecto, la fidelidad, el apostar contigo, tratarlos, saber cuidarlos, saber tratarlos, tener un equilibrio entre lo que puedes pagar con lo que puedes generar, los beneficios, no sé. Ahí ya habéis apuntado, y ahora voy contigo, Miguel Ángel, habéis apuntado muchas cosas que iremos desgranando, porque hay esos términos, equipo, confianza, incluso el cubo de la basura, que hay que rescatar. Miguel Ángel, en vuestro caso, incluso estáis, vuestra empresa Benibaldo, en los rankings el año pasado, en 2024, en cuanto a crecimiento en Castilla-La Mancha y a nivel nacional. Creo que son los datos del 23, pero bueno, más o menos la línea es la misma durante el 2024. Y retomando la pregunta inicial, es distinto. O sea, yo creo que decía el empresario que has comentado que cuando te vienes para abajo es casi que más fácil que cuando creces. Yo creo que mentalmente, lógicamente, cuando te vienes para abajo, pues mentalmente es muy duro porque al final te toca recortar empleados, equipo humano, gente que a lo mejor ha trabajado contigo durante muchísimos años. Pero cuando creces sí que, digamos, tienes más trabajo real, menos psicológico, pero más real, más funcionalidad, como ha comentado Rafa. Es muy complejo coordinar el equipo, gestionar, mantener la motivación del equipo. Nosotros justo este año cumplimos 40 años y también estamos ya en una etapa en la que vienen distintas generaciones de compañeros en la empresa y tienes que saber, o sea, el tema de la generación Z, la Y, la del bus, la del tal, no todo el mundo es igual. Lo más importante es que la gente esté a gusto en su puesto de trabajo, entonces tienes que saber muy bien entender y comprender a las distintas generaciones, que eso es otro hándicap, otro reto que tenemos las empresas, de compaginar gente que tiene 63 con los que tienen 50, con los de 40 y con los de 22. Claro. Que tienen prismas muy diferentes de lo que es el trabajo, de lo que es su propósito, su felicidad. Correcto. Aquí nos hemos encontrado mucho o charlado con muchos empresarios un poquito, como llamamos nosotros, empresarios helicóptero, ¿no? Que quieren sobrevolar todos los aspectos de su empresa hasta el más mínimo detalle. Yo imagino que parte del éxito de trabajar bien en el crecimiento de una empresa reside precisamente en que uno, cuando ya su empresa adquiere cierto volumen, ya no puede estar
pendiente o ser conocedor hasta el último detalle de la empresa, sino que tiene que aprender a delegar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo de hecho creo que es la base del crecimiento. Yo, y me reitero, no tengo muchos años de experiencia como empresario, pero sí muchos años de experiencia en relación con empresarios. Antes trabajaba en la banca, siempre vinculado con empresas y he hablado con muchos empresarios, ¿no? Y en muchas ocasiones... O sea, que tomaste muchas notas. Tomé muchísimas notas, ¿no? y un tema problemático para muchas empresas es la delegación, ¿vale? Muchos empresarios no tienen capacidad de delegar. Y si tú no puedes delegar, es imposible crecer, ¿no? Sí, ahí yo creo que justamente, por ejemplo, en nuestro sector, hasta 30 empleados o por ahí, puede vivir la empresa que decías tú del líder helicóptero, que está en todos sitios, que lo controla todo, pero llega un punto en el que es imposible superar esa cifra como no consigas departamentar la empresa, delegar, crear un equipo de personas. O sea, a mí el CEO, el dueño de IDA, de Conservas IDA, una vez comiendo ahí en Murcia con ellos, nos dijeron, hay que tener empresas y no negocios. Entonces, cuando tienes, en mi sector, hasta 30, digamos, aproximadamente, claro, puedes tener un negocio. Pero el negocio, cuando se va el negociante, se ha acabado el negocio. Entonces, para que las empresas pervivan, hay que aprender a delegar, departamentar, estructurar y tener un equipo humano correcto, que claro, si se va el CEO, se muere, lo que sea. O sea, puede pasar cualquier día. Como dicen también en el fútbol, ninguno es imprescindible. Está el equipo por encima de las personas, ¿no? Decía Rafa, qué bueno es, qué controlable esto cuando somos 5 o 6, ¿no? Cuando... Qué manejable es todo, ¿no? Me has pillado un día un poquito... estoy sensible. Claro. Pues sí, mira, vamos a ver. Para un crecimiento, el crecimiento te lo van a dar las personas. Seguramente el negociante va a poner mucho y el empresario también, pero sin personas no vamos a ningún lado. Y cada día más, fíjate, nosotros estamos ahora mismo planteando para este 25 formación en inteligencia emocional, en las personas, en las competencias soft, en las habilidades personales, porque creemos que va a haber una cobertura muy amplia de la inteligencia artificial que nos va a facilitar hacer muchos trabajos, pero tenemos que trabajar con los equipos en todo lo que son habilidades personales y competencias soft. Y crear un buen equipo, tenerlo muy motivado, tenerlo integrado en el proyecto, comprometido, formado. Y venía por esto porque tenemos un ejemplo que me pasó esta semana, pero bueno, os lo comparto. Sí, ¿vale? Claro que sí. Lo suelto. Totalmente. Y casi como vamos a hacer terapia de grupo. Ponlo ahí encima, Rafa. Lo centro. Mira. La formación. Quería hablar también de lo importante que es, una vez que vas creciendo, las necesidades que te van abriendo en los nuevos proyectos que vas desarrollando, los equipos que tienes los tienes que ir adaptando y formando a las nuevas necesidades que vas a tener en la empresa, ¿vale? Y sobre todo a lo que decíamos hace un rato de que cualquier elemento que introducimos de digitalización, de tecnología o de inteligencia artificial te hace correr para no quedarte atrás. Y y el caso que quiero compartir, que hace 7 años, un chico de prácticas vino de la universidad, que la universidad está dando muy buen talento, vino a hacer las prácticas obligatorias de su carrera y empezó con nosotros. Nos gustó una barbaridad. Y ha sido una persona que hemos estado siempre, igual que al resto del equipo de Exitalia, que hemos estado formando, enseñándole. Tenemos también dentro como tips, esto es importante, a partir del 2018 tuvimos una gran crisis de crecimiento y de casi fracaso, que tuvimos una evolución muy grande y tuvimos un quebranto en los recursos humanos porque no sabíamos que teníamos que tener un departamento de recursos humanos, no sabíamos que teníamos que atender a las personas, solo atendíamos a los clientes y a las cifras y empezamos a mirar adentro. Y entonces en este departamento de recursos humanos lo que creamos fueron los perfiles de los puestos, desarrollamos la descripción de los puestos con las tareas, hacemos una evaluación del desempeño de cada uno de ellos de manera continua, cada 6 meses o una vez al año, y en toda esta evaluación del desempeño le vamos reforzando aquellas áreas donde tienen todavía capacidad de crecimiento y en aquellas temáticas donde necesitan formación específica o técnica sobre alguna herramienta concreta, pues también le brindamos esta formación para que
el perfil curricular que tiene que tener dentro de la empresa y en su área o departamento vaya acompasado con su crecimiento profesional. Bueno, pues este chico, 7 años estupendo, despuntando, pues de los mejores de la empresa, nos comenta que quiere emprender y se nos va. Y joder, nos ha impactado muchísimo porque era un futuro prometedor en nuestra compañía, pero después he estado recapitulando todo lo que hemos conseguido con él y la verdad que le he dicho, lo hemos comunicado al resto de la compañía que nos tenemos que sentir muy orgullosos todos. Claro, ahí al final hay un... De que el fin último de tener un buen departamento de recursos humanos y de formar a la gente es preparar a grandes profesionales. Claro. Que se vayan o se queden muchas veces ya no depende de ti, depende de sus propias aventuras. Entonces, la culminación de nuestro éxito en recursos humanos es que esta persona, después de 7 años y haber empezado como becario, se vaya estando muy, muy bien preparado, porque ha estado 7 años con nosotros. Eso me duele, pero a la misma vez es como cuando se te va el hijo de casa a formar su familia. Totalmente. Me duele, pero estamos muy orgullosos de que empíricamente hemos demostrado que la formación y apostar por las personas tiene éxito. Sí. Hay frutos. Y después muy importante, que como le dije a él, digo, te agradezco los 7 maravillosos años que me has dado por cada uno de los que has estado con nosotros. Por supuesto. Yo, de hecho, y con el tema que comentabas de la formación, los becarios, yo he tirado mucho y sigo tirando de gente en prácticas, ¿no? Fundamentalmente de ciclos formativos, y ha pasado gente de todo tipo, ¿no? Pero yo siempre les digo cuando entran en la empresa, y siempre les comento lo mismo, digo, lo primero es que esto es una etapa tuya de tu formación, ¿vale? Con lo cual yo voy a intentar que tú aprendas lo máximo posible de la empresa, que te va a servir mañana para otras empresas. Oye, el día de mañana, cuando terminen tus prácticas, si la empresa se lo puede permitir porque hace falta un puesto como el tuyo y tú estás de acuerdo, pues seguirás trabajando en la empresa. Yo, de hecho, tengo gente que se ha quedado a trabajar en la empresa y a día de hoy tienen cargo en la empresa, ¿vale? Pero lo primero es eso, ese proceso de formación. Y me acuerdo, yo tenía un jefe de zona que cuando yo empecé a trabajar en banca y me decía, yo lo que quiero es que la gente aquí se desarrolle, ¿no? Y él me decía, yo para mí no me podría sentir más orgulloso si alguien de los que ha entrado conmigo, que en cierto modo he seleccionado yo, mañana es el director general de Telefónica, ¿no? Y lleva razón, porque es lo que dice Rafa, que, o sea, esa satisfacción como empresario y como gestor de recursos humanos, decir, oye, yo no todo el mundo que pasa por la empresa se puede quedar. Entre otras cosas, porque cada uno es de una manera y hay gente con inquietudes emprendedoras. Y yo a nadie le puedo decir nada porque yo soy el primero que dejé un trabajo cómodo, yo me tiré a la piscina no me tiré de un rascacielos a lanzarme al mundo del emprendimiento, ¿vale? Y yo a nadie le puedo criticar que sea emprendedor, al contrario, si a lo mejor lo que me gustaría es que como sea una persona válida, me asocio con él y me voy para adelante, ¿no? Sí, nosotros yo entré en el 2008 en la empresa y éramos 28, ahora ya somos 100 y algunos, entonces... Desde 2011-2012 sí que, como decís, nosotros todos los años tenemos entre 3, 4, incluso a veces hay 5, intentamos que no se solapen, gente de módulos o de grados universitarios que hacen prácticas. Y como yo siempre le digo al equipo, antes era yo casi en primera persona, el tutor, el que compartía mucho tiempo con los prácticos, que ahora no puedo, pero siempre le digo al equipo lo que él decía. Esto es una parte de su formación, es necesario formarlos, es bueno colaborar con nuestro entorno, con nuestra ciudad, formando profesionales, ya sean para nuestra empresa o para otras. Claro, nosotros, por ejemplo, tendremos 5 o 6 personas que están en la empresa que empezaron de prácticas y ahora tienen distintos cargos en la compañía. Luego, me acuerdo de otro chico que ahora mismo es el director general de una empresa de La Manchuela, que está por La Manchuela. Y otro que estuvo de prácticas con nosotros aquí, ahora actualmente vive en Madrid y tiene un cargo intermedio que está bien en Deloitte. O sea, al final es muy importante, más allá también del equipo interno, poder formar a gente que viene de fuera para aprender. Y luego, respecto a la formación, ya termino, en el equipo comercial, por ejemplo, la jornada es de lunes a viernes, tal. Los viernes solo es formación. O sea, antiguamente vendían de lunes a viernes, o eso decían. Los viernes algunos vendían más que otros menos. Y los viernes nosotros totalmente, o sea, de los 5 días de la semana, hay un día que el equipo comercial tiene solo formación. Porque al final, para vender, tienes que estar muy, muy, muy formado. Luego, los otros departamentos no tienen tantísima, pero también la formación es muy importante. Y eso también depende mucho de quien lidere la empresa, de su mentalidad. Yo, desde que empecé la guardería y actualmente, a mí me encanta formarme, me encanta formar a gente y en la empresa pues es un reto. Yo siempre digo a los nuevos, lo más difícil de esta empresa con otra de nuestro sector
es que vas a tener un grado de formación o tienes que formarte quizás más que la competencia, pero a lo mejor es el éxito. Fijaos que estamos hablando de crecimiento empresarial y estáis hablando mucho de personas. No hemos entrado a hablar de cuentas de resultados, ni de balances financieros. Va de la mano totalmente. Estamos hablando de personas, porque quizás también, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, venimos de décadas atrás cuando el criterio empresarial principal se centraba en los clientes, ¿no? Solo se pensaba en los clientes. ¿Qué vendo? Voy a buscar clientes. Eso ha cambiado ya. Tenemos una filosofía en la que ya hablamos de stakeholders, hablamos de pilares en las empresas, y los empresarios ya hablamos o damos la importancia que se debe a todas estas cuestiones, a lo humano, ¿no? Incluso a las emociones, ¿no? Como decía Rafa, ¿no? De empezar a hablar dentro de una empresa de inteligencia emocional o de emociones o de sensaciones de lo humano, ¿no, Rafa? Vamos, es que es fundamental. Lo decía Miguel Ángel, que la cifra económica es importante. De hecho, nosotros en el 2009, en el histograma, lo pone, estuvimos a punto de cerrar. Nos afectó entonces la crisis financiera. Habíamos nacido en el 2006, cuando parecía que había totalmente pasta para todo el mundo. Y con esa ilusión montamos la empresa, Alfonso. Aquí vamos hay demanda de todo lo que salía al mercado, todo era vendido, ¿no? Y en el 2009 nos estalló la burbuja y nos planteamos cerrar. Tuvimos que cambiar el modelo de negocio, tuvimos que cambiar los clientes, tuvimos que cambiar el perfil humano, cambiamos todo. Y de hecho, gracias a ese cambio, pues que eso fue una crisis, tuvimos varias crisis. En el 2009 la financiera, en el 2018 la propia nuestra, de un crecimiento que venía exponencial del 15 al 17, donde teníamos facturación, nos vino el problema de recursos humanos, y ahora nos encontramos en una etapa de que no es tanto crisis, pero sí que es una cuestión de amenaza, que es el crecimiento propio, que es por lo que me quería venir a tu podcast. Porque estamos impactando todo el crecimiento, no desde el punto de vista sino económico, porque ajustar la economía a una empresa es relativamente fácil. Ajustas las ventas que necesitas contra los gastos que vas a hacer, contra el desarrollo, con un plan de negocios económicos de un Excel puedes ajustar toda esta economía. Pero los proyectos van más allá, es decir, cómo ilusionas a tu equipo, cómo los implicas, de qué manera son socios tuyos, cómo es importante que nosotros en todo esto de recursos humanos estamos aplicando un 25% de nuestros beneficios, lo repartimos entre bonus de los trabajadores, el otro 50% se queda en fondos propios y el otro 25% se lo retira el inversor. Y todo esto tiene que ser con una implicación muy práctica y didáctica, donde se trabaja el sentimiento, donde se trabaja la pertenencia, donde realmente, fíjate, en los últimos años, con este cambio en recursos humanos, te daría un tip importante, que es el orgullo de marca. Es decir, conseguir que cualquier persona que esté trabajando a tu lado, ayudándote todos los días, sin que tú lo sepas. Eso es correcto. Sin que tú lo sepas, te diga un cliente, un amigo, un conocido del stakeholder, de esto que dices tú así, te digan, estuve hablando con fulanito que trabaja en tu empresa, ¡buah! Qué bien habla de vosotros, qué bien habla de dónde está, qué a gusto se siente. Eso, mira, se me están poniendo ya los pelos de venir. Conseguir eso, no hay Javi, mejor imagen de marca, ¿eh? No hay mejor imagen de marca. Yo creo que el éxito es eso, claro. Porque como decía Miguel Ángel, después de eso seguramente va asociado, es decir, si encuentras una vez alguna persona que esté trabajando en una empresa y hable súper bien de su empresa y se sienta como orgulloso de su marca, no le preguntes por los números que van a dar esa empresa, a que las van a dar bien. Un alto rendimiento, eso es. Lo más importante es que la gente esté feliz y trabaje en la empresa pues como si fuera suya. Por eso que los números, incluso lo que tú comentabas, antiguamente había empresas que ni en el cliente, había muchas que se centraban en el producto. Tengo esto, mira qué bueno, como hay un vídeo de la rana Gustavo del vendedor de cepillos. No sé si lo conocéis. Sí. Pues antiguamente iban ahí. O sea, luego ya se pasó el tema de clientes, como comentas, y ya a hoy en día hay que tener tanto en cuenta a los clientes como los proveedores, trabajar muy de la mano con ellos, acercar mucho en nuestro sector el proveedor al cliente, que conozcan al productor, al agricultor, al maestro quesero, depende del tipo de producto, y sobre todo con la gente de dentro. Como dice, nosotros
desde 2000, en los últimos 10 años hemos pasado de ser 40 y pocos a 100 y pico. Claro. Entonces son grandes números, en ventas igual, mucho. Hay que tenerlo crecer a todo doble bien agarrado. dígitos y Sí, con sí. millones y millones de euros, entonces Sí. La venta es grande. Sí. Y nosotros, por ejemplo, retos, yo entré en 2008 y justo era cuando decía Zapatero que no había crisis, que era una recesión leve y tal. Y luego, los únicos 2 años en los que hemos tenido no hemos crecido ha sido 2009, como justamente igual que Rafa, que es lógico porque es como decía, veníamos de que todo valía y había Exactamente. billetes que Veníamos de la pensábamos que barra teníamos libre. una fábrica de Faltaban billetes. jamones ibéricos de bellota No había y eso los jamón. demás. Faltaba de todo. Faltaban. Para los concejales, venga, va. Y luego, lógicamente, en mi sector, el COVID, en 2020, Claro, nosotros casi 70% hostelería y llega el COVID. Claro. Pero nosotros en el COVID no crecimos en ventas, pero al final solo caímos un 10%. Teniendo un 70% de Es un clientes de éxito. hostelería, solo caímos un 10%. Lógicamente, tuvimos que dar la vuelta a crecer muchísimo con los clientes de alimentación. Y luego, por ejemplo, fue 14 de marzo, ¿no? Un sábado, que cuando nos encerraron, esa semana, ese viernes, nosotros ya tuvimos reunión comercial por Zoom. Esa primera semana ya estábamos de formaciones, porque Claro. los vendedores, sobre todo, y la gente estaba en su casa, yo no me aburría porque había gente trabajando, dábamos servicio en alimentación, repartidores, almacén, había gente física. Claro. Y había que planificar y modular semanalmente la empresa en función de las ventas, en función de que uno se ha cogido el COVID y se va de baja, tienes que meter a otro. Era como un partido de fútbol todo el día. Hacer un y todos puzzle los días. todos los días. Todos Sí, los días. claro. Pero la gente...